La crisis de 1929 se originó en los Estados Unidos con la caída de la bolsa de valores en Nueva York y rápidamente pues se extendió por todos los países. En México afectó directamente a la economía en la disminución de la demanda y de los precios del sector exportador, en el deterioro de la balanza comercial y de servicios, impactando también las reservas internacionales del Banco de México y también por la caída de las exportaciones y de la actividad económica. Esto redujo los niveles de ingresos fiscales y así también pues el gasto público. Esto fue más bien la crisis en sí. Y respecto al tema de la recuperación económica, para mí existen dos vertientes. Una fue, más bien es la devaluación del peso, que contribuyó al crecimiento del valor de las exportaciones, que se abarataron hacia el exterior y las importaciones tuvieron un mayor valor en el mercado interno, provocando que los productos caros se sustituyeran por los productos más baratos, que eran los que se producían en México. Y el segundo aspecto es que se deja por un lado la política de mantener la igualdad y se basa más México en el pleno empleo, dejando flotar más que nada el peso. El segundo tema a tratar, como lo mencioné al principio, son las políticas adoptadas por Lázaro Cárdenas. México se inclinó por la política socialista con un plan sexenal en donde la base de este eran las comisiones, mismo que constituyó el gobierno de Lázaro Cárdenas. Este gobierno se divide en dos periodos. El primero, que va de 1934 a 1936, que es la base de recuperación, en donde la economía experimenta un auge. Y la segunda, de 1937 a 1940, que es la fase de recesión, en donde debido en lo exterior por la entrada de recesión de los Estados Unidos y el retiro de depósitos de las empresas petroleras como elementos de presión. Más tarde el gobierno cardenista decreta la expropiación de las compañías debido a lo establecido en la Constitución, asegurando que las riquezas del subsuelo mexicano realmente fueran para el pueblo mexicano, que no solo fueran los impuestos de su producción petrolera, sino también las ganancias de la explotación y la propiedad de los recursos. A esto se le contribuye una política social y el acercamiento del cardenismo tuvo mucho que ver con los sectores sociales. La política económica cardenista creo que se basa más bien en el plan sexenal, cuyo objetivo era el desarrollo interno de México, superando la situación de crisis emanada de la Gran Depresión y apoyando los sectores específicos como por ejemplo el agropecuario con la reforma agraria, la inversión de infraestructura y expropiaciones, también pues la política monetaria con el billete que se gana terreno en lugar del uso de la plata. Y por último el financiamiento al desarrollo creando las instituciones de financiamiento. Esto fue el gobierno de Cárdenas y la crisis de 1929. Muchas gracias.